Tal vez usted puede decir, mire, fíjese que yo no me deprimo, pero podría ser de que tal vez alguien de su congregación o le lleven a usted ese caso en el cual haya que tratar con eso. Fíjese que vaya, por ejemplo, yo hace muchos años tenía un buen amigo, pero un muy buen amigo y era pastor inclusive, tenía una iglesia en Santa Tecla. Y una de las cosas que le digo para mí fue una situación un poco tremenda fue el hecho de saber de que murió, pero tal vez no tanto el hecho de que había muerto, sino la manera en la que había muerto, era que se había ahorcado. Entonces, claro, una de las cosas, yo recuerdo que cuando fui a predicar el funeral, mate a alguien, cuando yo empecé a predicar, dijo, pobrecito el hermano, no sabe que en los funerales de los suicidas no se predica. O sea, pobrecito el hermano Yoba, de que según esta señora, cuando un creyente se suicida, no se predica. Ahora, si usted me dice a mí, bueno, mire, ¿y amparado en qué versículo? Pues la verdad que no lo sé, ¿va? No lo sé, porque que yo sepa, aunque vaya, digamos, aunque una persona haya muerto bajo esas circunstancias tan terribles, eso no significa, por ejemplo, de que no hayan familiares que necesiten apoyo, no significa, por ejemplo, que también no hay inconversos, por ejemplo, de que también se les puede dar el mensaje del Señor. Entonces, en ese caso tan así como de ponerse así de exquisito de que en los funerales de los suicidas no se predica, o la otra cosa de que, mire, ¿y cómo es posible que era pastor? ¿Cómo es posible que era pastor y se suicidó? ¿Va? Y así como me explicaba alguien una vez, de que el suicidio es un acto muy cobarde que requiere mucho valor, ¿va? Porque se imagina usted la lucha esa de decir, mire, voy a colgar un lazo en alguna de las vigas de mi casa y de ahí me voy a ahorcar. ¿Cómo ha de ser ese momento de estar preparando precisamente aquello en lo que uno se va a quitar la vida? ¿Va? Pero bien, entonces precisamente el caso que nos va a ocupar es precisamente el profeta Elías, y vamos a ver de que aún un creyente como Elías, le diré, pasaba por unos momentos de depre menos serios, pues. Entonces, el entender por qué a Elías le pasaba eso, en alguna medida nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino también, ¿por qué no?, para que podamos ayudar a otras personas que están en una situación semejante. Entonces, fíjense que, por ejemplo, vamos a leer en este caso este pasaje de Primero de Reyes 19, del 1 al 4. Hermana María Lidia, ¿será que nos lo lee, por favor? Primero de Reyes 19, del 1 al Sí, 4. con gusto. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínese usted el profeta Elías. Bueno, vea que en el versículo 4 se dan dos situaciones, que dice que el profeta Elías deseaba morirse. O sea, qué momento de bajón espiritual no tenía, que dice que deseaba morirse. Pero la otra cosa que también es un poco curiosa en medio de esta lucha es lo siguiente, era el hecho de que él se quería morir, pero tal vez lo que no se hallaba en valor era él de matarse. Que hasta allí sí se ve que no le, digámosle así, que todavía no le había llegado el asunto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y una de las cosas que él le dice al Señor, mira, le dice, quítame la vida. O sea, mátame. Yo me quiero morir, pero no tengo el valor de matarme. Entonces, en ese caso, vemos esa situación, cómo es de que Elías pasó por eso. Ahora, si usted dice, bueno, ¿cómo fue posible que Elías pudo llegar a una situación así? Veamos tal vez algunos puntos importantes. ¿Por qué, por ejemplo, por qué Elías estaba deprimido? Y fíjese que hay unas situaciones que vale la pena que nosotros consideremos. Por ejemplo, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado en el capítulo anterior a donde está la cita que la hermana María Lidia nos había leído? Lo que había pasado en ese momento, entre otras cosas, era de que, por ejemplo, Elías había hecho llover fuego del cielo. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es eso de que si él había hecho llover fuego del cielo,
había, bueno, y no solamente eso, sino que inclusive hasta ese momento en el que él había hecho llover fuego del cielo, se dio otra situación, de que había dejado de llover por orden del profeta Elías. O sea, ¿se imagina usted en ese sentido qué profeta era que dijo, no va a llover hasta que yo diga? Ya se imagina que cualquiera de nosotros pudiera hacer una cosa así, ¿va? De decir, a partir de ahora no llueve. ¿Y cuándo va a llover? Va a llover hasta que yo diga. Y resulta que pasaron 3 años y 6 meses mientras eso ocurría. Imagínese usted. Y Elías ahí bien quitado de la pena sin hacer llover. Ahora, claro, en el capítulo anterior es donde está precisamente esa experiencia cuando Elías hace llover fuego del cielo. Es como para poder decir, mire, yo a veces he pensado que si yo hubiera hecho llover fuego del cielo, yo le aseguro que le digo al pastor el domingo, mire hermano, déjeme los 4 puntos míos y yo voy a predicar y le voy a contar este súper testimonio de cómo fue que yo oré al Señor y yo hice llover fuego del cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos de que a pesar de que había hecho un milagro tan estupendo, una de las cosas que después del milagro Elías se quería morir. ¿Y cómo eso que se quería morir? Pero entonces es ahí donde vemos una situación, y es lo siguiente, mire, el poder de Dios, dice, se manifestaba en él de una manera tan espectacular que la lluvia se había detenido por 3 años y 6 meses por su palabra. O sea, vea usted dos milagros bien asombrosos de Elías. Primero, hacer llover fuego del cielo, y la otra, detener la lluvia por 3 años y 6 meses. Y se quería morir. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso de que siendo que era digámosle así, cómo es eso que si era un profeta de Dios así con ese poder, por qué era que él deseaba morirse? Y fíjese que esto aquí tiene que ver con lo siguiente. Esto nos demuestra que aún a veces hay hombres de Dios que por muy de Dios que sean, nosotros no sabemos a veces, por ejemplo, los problemas que a veces, y eso nombre el pastor que usted quiera, nombre el pastor que usted quiera, como claro, nosotros los vemos predicar en los púlpitos, pero el asunto es, mire, cuando ellos ya se van para su casita, allá en su casita, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa después de cenar para ellos? ¿Verdad? Se acuestan felices, se acuestan cansados, o cómo se supone que se acuestan. Entonces, esto es para que nos hagamos una idea primeramente de cómo estaba ese problema de la depresión de Elías. Ahora, hay una situación. Hermana Brenda, ¿será que nos ayuda a leer esa cita de Primero de Reyes 19, del 5 al 7, para que podamos entender algunas de las causas de la depresión de Elías? A ver. Ok, sí. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Viene Elías, le hace una oración al Señor y le dice al Señor, mira Señor, fíjate que, yo ahorita yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y lo primero que hace, le da comida, le dice, anda, acostate, dormí. Después, al siguiente día, le vuelve a poner más comida, le dice, volví a comer, volví a dormir, porque de aquí en adelante todavía hay camino que hacer. Ahora, este versículo, fíjate, esta porción nos enseña algunas situaciones bien importantes por qué es que la gente se deprime. Y hay una situación que hay que tener en cuenta y es esta, mire, a veces la depresión, puede tener causas físicas. O sea, de que, fíjese de que a veces es una situación un poco curiosa de que a veces hay quienes les agarra aquello de que es que los demonios lo están atacando. No, fíjese que en el caso de la depresión no necesariamente. A veces la depresión tiene causas menos, digámosle así, tiene causas menos espirituales, aunque puede darse en algunos casos de que una persona pues esté acosada por espíritus malos, pero este pasaje nos enseña algunas cosas respecto de la depresión. Veamos, por ejemplo, algunas de las causas físicas de la depresión.
Veamos ahí, por ejemplo, Oscar, léenos esa línea que está ahí, por favor. Falta de alimentación adecuada y a las horas correctas. Correcto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vea que una de las cosas que el Señor hizo con Elías, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, antes que cualquier otra cosa, come. Come. Porque el problema que vos te sentís así es porque no has comido. Vea de que el Señor no le dijo, mira, voy a hacer que mi espíritu descienda sobre ti o algo. No, sino que le dijo, lo que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer es comer. Es comer. Y fíjese de que vaya, por ejemplo, yo hace muchos años conocí a una persona que tenía su problema de migraña y bueno, ella decía de que inclusive hasta con acupunturista había estado y no se la habían podido tratar. Y ahí está que el doctor que le quitó la migraña, ¿sabe cómo se la quitó? Le dijo, bueno, mira, le dijo, ¿a qué hora cena vos? Le dijo a las 10 de la noche. Es que viera, mi día es, pero ocupadísimo. No, le dijo el doctor. A partir de ahora, le dijo, me vas a cenar a las 6 y lo más tarde a las 7. Santo remedio, le quitó la migraña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los problemas de depresión, le diré, las causas pueden no necesariamente ser tan exóticas, o no necesariamente tienen que ser tan extrañas como a veces algunas personas quisieran creer. Luego, fíjense que también hay otra causa, y vea en este caso, hermana María Julia, ¿será que nos lee esa línea bien larga que le he puesto ahí? Podemos deprimirnos también por falta de sueño. Ajá, por falta de sueño. Y fíjese de que pudiera parecer una cosa extraña, pero son dos cosas tan básicas de que a veces, ¿qué es lo que sucede? Más que todos los pastores, los líderes, como que nos metemos en aquella cosa de que no, es que mire que el servicio es tan importante, o sea, el mundo se va a caer si yo no predico, el mundo se va a caer si yo no voy a esa vigilia y va a haber un alma que no se va a salvar, y aunque tal vez yo esté con una gran temperatura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está ese tipo de situaciones. Por eso es de que usted ve que qué fue lo primero que hizo el Señor con Elías. Primero le dio de comer y después le dijo, anda, acostate. Y ese es un punto bien importante de que cuando usted tenga que tratar con personas con depresión, digámosle así, después de conocer las causas, después de dejarlo que se desahogue, una de las cosas que le digo va a ser muy importante es el hecho de revisar sus horas de comer y sus horas de dormir. Porque hay quienes les agarra, por ejemplo, en el caso de la comida, de que están tan enojados que no comen. Y le digo yo, una de las cosas que a veces le digo a la gente, mira, peleate con todos menos con la comida, ¿va? Peleate con todos menos con la comida, porque la comida a la hora de las horas sí es bien importante. Luego fíjese que otra situación que también es bien interesante, y veamos este asunto. Hermano Mario, si nos lee esa tercera línea, por favor, sobre las causas de la depresión. Demasiadas ocupaciones, activismo cristiano. Correcto. ¿Y esto a qué se supone que se refiere? Se refiere precisamente a aquel tipo de gente de que anda tan ocupada en tantas actividades que a la hora de las horas no le alcanza el tiempo para nada, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde está la situación aquella de poder decir, bueno, mire, hay que aprender a administrar el tiempo. Le voy a poner un caso. Fíjese que, por ejemplo, creo que muchos de nosotros hemos oído predicar, por ejemplo, al pastor David Ormachea. Y este pastor, fíjese que tiene una lógica bien interesante y se la voy a comentar, y si usted de todo esto que estoy diciendo tiene alguna opinión que quiera agregar, pues con mucho gusto. Él dice, dice él, no acepto invitaciones a predicar el día de mi aniversario de bodas. O sea, el día de mi aniversario de bodas yo estoy en mi casa. Mire que me quiere invitar a predicar. Invíteme antes, invíteme después, pero no el propio día. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas precisamente que nosotros necesitamos, ¿qué es lo que sucede? Es saber hasta dónde podemos. ¿Verdad? No es aquello de que, mire, me voy a ir a trabajar a las 5 de la mañana, de ahí en la tarde voy a regresar a las 5 de la tarde, voy a dar clases, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mire, ¿y a qué hora va a vivir usted? ¿A qué hora va a vivir? Entonces, ese es un asunto que es por eso de que usted ve
que lo que hizo el Señor con el profeta Elías, que le dijo, mira, anda a comer, anda a dormir y después hablamos. O sea, tómate tu tiempo para que vos puedas descansar, para que vos te puedas alimentar, para que vos puedas recuperar fuerzas. Bueno, fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que le decían a Celia Cruz, esa cantante cubana, una cantante cubana de salsa, a ella le decían de que cómo era posible que a los 80 años ella se echaba conciertazos y toda la cosa. ¿Y sabe cuál fue la explicación que ella dio? Duermo todo lo que puedo, ¿verdad? Entonces, cuando usted pueda dormir, duerme. Ahora mire, por ejemplo, otras situaciones, fíjese que esta situación le va a parecer un poco curiosa, la falta de ejercicio. Bueno, mire, y el ejercicio que tiene que ver. Fíjese que hay un libro cristiano muy interesante que se llama El Predicador, escrito por Alejandro Treviño. Y este hermano en ese libro pues habla un poquito acerca de aquellas cosas que digámosle así, que como que están un poquito alrededor, pero que ayudan un poco a nuestra labor pastoral. Y una de las cosas que él menciona es el ejercicio. Ahora, ¿por qué? El ejercicio por lo siguiente, y él lo explica de esta manera. Usted ve que el ministerio de Jesús agarra, por ejemplo, un mapa de cómo era Israel en los tiempos de Jesús, y ve que una de las cosas que Jesús tenía que hacer era caminar bastante. Entonces, ¿qué implicaba? Implicaba que Jesús debía tener cierta buena salud para poder caminar. Vaya, por ejemplo, solo por ponerle un caso, solo de Nazaret a Belén hay como 100 kilómetros. Y menciona que andaban por Galilea, menciona que andaban por, ¿cómo se llama? Por Decápolis, por un montón de lados. Y no era de que estaban esperando que llegara el Uber a que los fuera a traer, ¿va? No, sino que había que caminar. El hecho de que Jesús haya cargado la cruz, ¿qué le indica? De que tenía cierta fortaleza física. Ahora, claro, yo no le digo que vamos a ser deportistas de alto rendimiento, ¿va? Pero a veces, por ejemplo, cositas como salir a caminar o hacer algún tipo de cosas así, le diré, si pudiéramos incluir eso dentro de nuestra vida personal, pues la verdad que sería bien interesante. Y mire esta otra, por ejemplo, hermana Brenda, si nos lee esa última. Falta de tiempos adecuados para diversión sana y pasatiempo. Correcto. Fíjese de que aquí se da una situación. Vaya, por ejemplo, a veces se da el caso de que los que tenemos familia, se da la situación de que a veces decimos, yo le dedico tiempo a mi familia, pero ¿qué entendemos dedicarle tiempo? Es que hicimos un retiro para parejas en la iglesia y llevé a mi esposa. Está bien, va, porque aquello de que, digamos, le hacía el testimonio ante la iglesia, pero también la esposa necesita el tiempo para ella sola. O que mire, que vienen los hijos y dicen, que fíjese que en la iglesia se hizo un partido de fútbol, ¿y qué es lo que sucede? Fueron a jugar los chicos. Está bien, perfecto, pero también la familia necesita tiempo, el tiempo en el que yo no soy el pastor, sino que el tiempo en el que soy su papá, su mamá, su amigo, ¿verdad? Entonces, es por esa razón de que si usted se da cuenta, a la luz de lo que el Señor hizo con Elías, que primero le dijo, come, toma agua y anda, dormite. Si usted se puede dar cuenta de que a veces la depresión puede tener causas no necesariamente tan espirituales como nosotros pudiéramos creer, ¿va? Ahora fíjese que hay otra situación, por ejemplo, respecto a esto de la depresión y que es bien interesante, y son las causas espirituales. Son las causas espirituales. Veamos por acá quién nos ayuda. Hermano Mario nos ayuda con ese párrafo, por favor, con 1 de Reyes 19 del 8 al 10. Amén. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Correcto. Ve, si usted sigue la secuencia, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, primero le dice, cuando Elías llega y le dice, Señor, yo me quiero morir, que es una de las cosas que el Señor le dice, mira, primero come, toma agua, dormí y mañana hablamos.
Después de que pasaron esas cosas, entonces viene el Señor y le dice, ok, ya comiste, ya tomaste agua, ahora vamos a hacer otra cosa. Levántese porque de aquí vamos a caminar ¿hasta dónde? Hasta Horeb. ¿Y Horeb qué es? El monte Sinaí. ¿Y qué pasó ahí? Le dieron los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, ¿a dónde lo llevaba Dios? Lo llevaba precisamente a uno de los lugares que para el pueblo de Israel era muy significativo espiritualmente hablando. ¿Y qué lo llevó a hacer ahí? ¿Qué lo llevó a hacer ahí? Fíjese que aquí hay unas situaciones bien interesantes respecto sobre esto. Mire. Lo primero que dice el versículo 8, y usted lo puede ver por acá, que primero le dio de comer, para que eso ya lo hemos estado comentando, que dice, se levantó pues, dice, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta ahora. O sea, lo primero que hizo fue comer. Luego, la siguiente cosa que hizo, dice, se fue a Horeb, que era el monte donde les decía que fueron dadas las tablas de la ley. ¿Y qué otra cosa más se dio? Si usted se fija, cuando Elías llega al Sinaí, que es una de las cosas que hace, le hizo un tipo de oración que creo que tal vez muchos de nosotros, quién sabe si nos atreveríamos a hacer, ¿va? Porque mire lo que le dice en el versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ¿qué es lo que usted nota en la oración de Elías? Lo que usted nota en la oración de Elías es sinceridad. Lo que usted busca, lo que usted ve en la oración de Elías es sinceridad. O sea, él le dijo el Señor le pregunta, ¿y cómo te sentís? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué es lo que le dice Elías? Mira, fíjate que me siento depre. O sea, no creas que te voy a salir con esa oración de que Dios Altísimo, Abba Padre, ¿no? Yo ahorita me siento depre. Me siento depre, me quiero morir porque los hijos de Israel se han apartado de los caminos de Dios, están matando a los profetas, solo yo quedo y me quieren matar. Entonces, ¿qué es una de las cosas que usted nota que es el tratamiento, digámosle así, que es una de las situaciones que ayuda para poder luchar contra la depresión? Es la sinceridad. Es la sinceridad. Ahora, claro, usted me dice, mire, ¿y ese tipo de oraciones se pueden hacer en el púlpito? Yo diría que no. Yo diría que no, porque imagínese si usted como líder o usted como pastor de repente está orando en el púlpito de que Señor, fíjate que anoche me quería morir, mire, lo primero que van a decir los hermanos, mire, bájese hermano, porque usted va a ver que nos va a venir a saber qué es lo que nos va a venir a decir. Claro, estas son de aquel tipo de situaciones que en donde deben ocurrir en nuestro devocional personal, en nuestra vida privada de oración. En nuestra vida privada de oración es donde deben de ocurrir ese tipo de cosas, donde nosotros sinceramente le decimos a Dios cómo nos sentimos y sin ocultar nada, ¿va? Sin ocultar nada. O sea, yo me siento depre y no te oculto que así me siento. Ahora fíjese que hay otra situación siempre que nosotros podemos aprender respecto de la depresión. Veamos en este caso, ¿quién nos puede ayudar por acá? Hermana Ana Morales, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje de Primero de Reyes 19:14? Sí, amén. Bien. Amén. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo. Espéreme, pastor, que no alcanza a ver porque se me pone la... Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Correcto. Vea de que Elías siempre está con aquella situación de que, mira, Señor, me quieren matar. Aquello de que, así como el profeta Jeremías, de que al profeta Jeremías en alguna ocasión hasta casi lo matan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué es importante esta oración que hace Elías? Mire,
no caiga en la trampa, no caiga en la trampa de pensar de que el problema solo me pasa a mí y todos los demás andan muy felices. Porque a veces uno de los problemas de la gente que se deprime, ¿sabe cuál es? Ay, yo veo a todos los hermanos en la iglesia bien felices, bien sonrientes, y yo no he comido. ¿Verdad? O yo no tengo ni dinero ni siquiera ni para ir a comprar un par de pupusas, y nadie de los hermanos me invita, y todos andan ahí, hasta con bolsas de súper y un montón de cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las trampas que tiene la depresión y que hay que tener mucho cuidado en ella es el hecho de que a veces la gente que se deprime piensa equivocadamente que solo a ella o a él le pasan este tipo de cosas. Y a que todos los demás no les pasa nada. Y la otra cosa que también es bien importante, y es esta, mire, no se sienta culpable por deprimirse. Porque uno de los problemas que se da precisamente en esta situación es el hecho de que la gente se empieza a agarrar como aquí de que entonces no soy tan buen cristiano, ¿no? No soy tan buen cristiano porque me estoy deprimiendo. O la otra cosa, no tengo la suficiente fe y por eso es que decaigo, ¿verdad? Soy débil espiritualmente. Ese tipo de cosas, cuando nosotros estamos en momentos de depresión, esas son de las cosas que le digo, hay que quitarlas, pero así de la mente, ¿va? Fíjese que yo, por ejemplo, hay una cosa que les he estado comentando a los hermanos de la congregación y que les digo, miren, cuando le voy a dar una oración sencilla, a veces cuando a mí me sirve mucho, cuando a veces pasamos por momentos difíciles, y les digo yo, ¿sabe cuál es? Es lo que dice el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que cuando estoy en esa situación de que me agarran mis momentos de depre, digo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo agarro ese versículo, usted puede agarrar el que le guste, ¿va? Si ese le parece, enhorabuena, ¿va? Pero vamos al asunto ese de no caer en la trampa de sentirnos culpables, de que por el hecho de que como me estoy deprimiendo, entonces no tengo fe, como me estoy deprimiendo, entonces no soy lo suficientemente cristiano, o no soy un buen cristiano, o Dios me ha abandonado. Ese tipo de trampas no hay que caer. Y detalle importante, si un profeta como Elías, con todos los milagros que hizo, se deprimió, quiere decir entonces de que nosotros pues como que no estamos exentos, pues. No estamos exentos de que tal cosa sí nos pase. Entonces ese es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta, que aún un profeta como Elías, que hacía llover fuego del cielo, que detenía la lluvia, aún un profeta como él se deprimió, ¿verdad? Entonces quiere decir de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Ahora mire lo que sucede acá, por ejemplo, y esto es importante, reflexiones sobre la depresión. Veamos, por favor, quién está por acá que nos ayude. Oscar, por favor, si nos ayudas con esa cita de Primero de Reyes 19 y 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Correcto. Vea que aquí se da una situación bien importante. ¿Qué era lo que sucedía, por ejemplo? Y era una de las quejas de Elías. Solo yo he quedado. O sea, el típico error de la persona deprimida es que los problemas solo me pasan a mí. Solo yo soy el acabado. Solo yo soy el enfermo. No, mire. Y el Señor le dice, mira, Elías, te voy a decir algo. Hay 7,000 más que están teniendo las mismas luchas que vos. Yo le aseguro una cosa, y solo para que haga el experimento, vaya a darse una vuelta un día al Hospital General del Seguro Social y se va a dar cuenta de que cuando uno sale de ahí, uno sale agradecido de cómo está uno. Uno sale agradecido de cómo está uno, por aquello de que a veces llegan personas. Bueno, nosotros antes, por ejemplo, cuando teníamos la oportunidad, íbamos a evangelizar al Hospital San Rafael, en Santa Tecla. Mire, se veían unos cuadros,
yo salía agradecido de decir, qué bueno que no soy yo, qué bueno que no soy yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una de las cosas que ayuda a ver, es una de las cosas que ayuda a ver de que los problemas no solo nosotros los tenemos. No solo nosotros estamos pasando por problemas económicos, no solo nosotros estamos pasando por bajones espirituales, no solo nosotros estamos pasando por problemas en la iglesia, no solo nosotros estamos pasando por problemas en el colegio de teología. No, hombre. Y es por eso que el Señor le dice, mira, le dice Elías, no creas que vos solito sos el único que te están pasando ese tipo de cosas. Hay 7,000 más que están en tu misma situación. Luego fíjese que hay otra, bueno, este es lo que estábamos comentando. Ahora, quiero aprovechar este momentito para que si alguien tiene alguna pregunta, o algún comentario respecto de algunas de las cosas que acabamos de mencionar, pues este es el momento para que nos pueda opinar, ya sea de si usted ha tenido que ver con alguna persona que ha pasado por un momento de depresión y de qué manera se le puede ayudar. Veamos. ¿Alguien quisiera? A ver, hermana María Lidia, tío. Yo siempre me he preguntado quién le dijo a Elías que hiciera todas esas cosas, porque lo de que no iba a haber lluvia sí consta en la escritura que se lo dijo Dios, pero quién lo mandó a matar a todos esos profetas y a que cayera fuego del cielo. No he encontrado ese antecedente. Pero fíjese Y que estaba cargadísimo de trabajo, pero ¿quién lo mandó a meterse? está bien. No, pero fíjese de que lo más seguro es que Dios se lo dijo, porque vaya, por ejemplo, esa reunión que se hizo donde él hizo llover fuego del cielo, él le dijo al rey, reuníme a la gente en el Carmelo. Entonces se ve de que ya de parte de Dios, como que estaba esa situación de que lo guiaba, pues, sobre qué era lo que debía de hacer. O la otra cuestión, por ejemplo, el detener la lluvia por 3 años y 6 meses. No, mira, fíjate que aquí esta gente hay que hacerlos entender de que lo que están haciendo está mal. Así que, ¿qué vas a hacer? Detener la lluvia. Entonces, en ese caso, él tomaba esas decisiones no por iniciativa propia, pues ni tampoco porque fuera muy eh, impulsivo, tal vez por decirlo de una manera, o que él se creyese un poquito más que los demás. No, lo más seguro es que Dios le decía, detener la lluvia, o Dios le decía, mira, llevarlos allá al Carmelo, y la prueba que vamos a hacer es saber quién hace llover fuego del cielo. Y fíjense que eso del fuego es bien interesante, porque vaya, ¿por qué hacer descender llover? ¿Por qué hacer descender fuego del cielo? Porque según la lógica de los adoradores de Baal, Baal tenía poder sobre el fuego. O sea, de que no fue así antojadizo, pues, de que hacer llover fuego del cielo. No, es que se suponía que Baal tenía poder sobre el fuego. Entonces, ¿qué hace el profeta Elías? Ok, hagamos una cosa. El Dios que sea el pesado tiene que hacer llover fuego. ¿Verdad? Entonces, muchas de esas cosas, lo más seguro era de que él los hacía porque Dios se lo decía. Pues, porque Dios se lo decía. Y por eso es de que usted ve esa situación ¿cómo se llama? Donde él se ve que hace todo ese tipo de decisiones. Veamos, primero Mario Rogel y después Rivas. Solo quisiera añadir un comentario y es que como estaba deprimido, dice, me andan buscando para matarme. Y solo era una mujer, solo Jezabel. Y luego cuando ya la ve en serio, dice, es que, o sea, él dijo que se quería morir. Bueno, ahí estaba la oportunidad y no la aprovechó. Y creerá que fíjese que algo así dice uno de los pastores de Josué, el hermano Lisandro, por cierto. Él dice, bueno, y si él se quería morir, mire, ahí estaba Jezabel que le podía hacer el trabajito, pues ahí perfectamente él podía quedarse y que Jezabel lo matara, pues. Pero es que les digo, era parte de la misma cuestión, de la misma situación de depresión en la que él estaba, que salió con ese tipo de argumentos. Primero Mario Rogel y después Jaime Rivas, veamos. Mi opinión, pastor, al respecto de la depresión es que creo que hoy en día o después de la pandemia eso se hizo como que más común entre las personas. Creería que ese es un problema que todos estamos como que expuestos a atravesar en algún momento. Pues lo importante
pienso yo que es la actitud con la cual enfrentamos esta circunstancia, porque, o sea, depresión siempre vamos a tener, pues, en algún momento por problemas, por cosas que queremos hacer y no las alcanzamos por nuestros propios recursos, qué sé yo, tantos factores que pueden influir en que una persona se deprima, pero es importante también, pues, atacarla tal vez de una manera espiritual, aunque creo que en esos momentos sí es un poquito difícil. Sin embargo, el respaldo de la palabra de Dios está en Proverbios, creo que menciona, no recuerdo la cita exacta, pero pone un ejemplo cuando dice que quien canta canciones al corazón afligido es como el que quita la Ah, ropa en tiempo de frío, sí, es correcto. porque hay personas que, vaya, por ejemplo, han tenido una situación mental y están deprimidas por ello, lo primero que hacen es buscar canciones tristes. Incluso creo que caemos en el error, y eso lo escuché hace un par de años, que hay cristianos que son tan malos que cuando están tristes, en lugar de poner alabanzas de júbilo, ponen a la Ned Moreno. Entonces, ella tiene unas canciones que, o sea, son así como que un poquito sentimentales. En lugar de aportar que uno se sienta mejor, pues se pone a chillar más rápido con esas canciones. Pues, o sea, pienso que la actitud es muy importante, pues, para poder enfrentar, pues, la depresión. Aparte que le voy a decir otra cosa, y fíjese de que, por ejemplo, tener este tipo de temáticas, le aseguro que en las congregaciones hay gente que está pasando por este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que escucha de nosotros? Que nosotros les hablamos del Salmo 23, que les hablamos del Salmo 91, que les hablamos de la parábola del sembrador, y no porque sean pasajes malos. O sea, es la palabra de Dios. Pero vamos al asunto de que como que tenemos, digámosle así, como que en el púlpito lo que llegan a escuchar es una concepción demasiado religiosa de las cosas. Cuando nosotros de tanto en tanto, una de las cosas que deberíamos de predicar es acerca de este tipo de situaciones que tienen que ver con el día a día de la gente. Pues. Porque le voy a comentar también otro aspecto de la depresión antes de darle la participación a Jaime. La depresión juvenil. Porque, vaya, y le digo porque son de las cosas que a veces yo veo. A veces hay hijos adolescentes que sabe por qué, por ejemplo, a veces se deprimen. Porque se le declaran a una chica y la chica les dijo que no. Y una de las preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer es, bueno, ¿y esos momentos de depresión, nuestros hijos a quién se lo cuentan? ¿Con quién lo platican? O es porque como nosotros lo pasamos tan ocupados en el trabajo y en un montón de cosas que no tenemos tiempo para sentarnos con ellos y platicar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que les hicieron un examen y salieron mal. O que tenían que entregar un trabajo de grupo y por alguna razón no lo entregaron y les pusieron mala nota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir de que si usted lo ve, a nivel de congregación hay un montón de gente a la que le serviría que su pastor, que su líder les platique acerca de este tipo de cosas. Veamos, Jaime Rivas tenía una opinión por ahí. Gracias, pastor. Yo realmente no estoy seguro si contribuye al tema, pero cuando, digamos, él hizo degolló, entiendo que fue por degollamiento, la muerte de los profetas de Baal, y siendo tantos, eso sin duda le demandó a él una descarga de adrenalina exagerada, ¿verdad? Y eso usualmente es un desenergizante, o sea, se paga la cuenta. En el momento que la adrenalina está funcionando, todo bien, ¿verdad? Pero la cuenta, cuando pasa el efecto, el estímulo, es un bajón horrible de energía. Me imagino que ya él agotado, sabiendo que la Jezabel lo quería, había pedido precio, ya había puesto precio por su cabeza, y con toda esa desgaste energético, me imagino que mucho es la base biológica de que podría explicar ese nivel de depresión en el que él cayó, ¿verdad? Y tiene sentido que después fue proveído con descanso, fue proveído con alimento para subirlo nuevamente, ¿verdad? Pensaría que algo de eso podría estar relacionado.
Y es que fíjese que es bien interesante eso, de que quieras o no, vaya, actividades como el predicar, por ejemplo, es desgastante. Es desgastante emocionalmente, por ejemplo, en el sentido de que usted tiene que estar al pendiente, que a la gente que usted se esté dando a entender, que a la gente le esté agradando, hay tantas cosas que a la hora de la predicación ocurren que definitivamente se necesitan momentos de descanso, pues. Claro que sí. A Franco Escamilla, por ejemplo, yo estaba viendo un sketch de él, que a él estaban haciendo la entrevista de que, mire, y usted cuando, porque tuvo 3 presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, y le dicen, ¿y usted cómo se sintió después de las presentaciones? El día siguiente, dice, yo me sentí la persona más basura del mundo. ¿Pero por qué razón? Porque había llenado 3 veces un teatro como de 4.500 personas. Entonces, quieras o no, el estar ante un público así, desgasta. Hermana María Julia iba a decir, perdón, la vi con la mano levantada hace un momento. Hola. Hermana María Julia. Yo creo que ya se dijo, pastor. Ya se dio. La verdad que yo siempre... Hola. Se le... ¿Hola? Sí, pero se le oye como que si algo estuviera tapando el micrófono. Ah, pues yo creo que no conviene que... Ahora sí, hoy sí. No, le decía que yo siempre he tenido diferencias en este tema, que la gente todo lo espiritualiza y que es falta de Dios, que es falta de comunión, que si Dios no es suficiente. Y yo creo que a usted parece que le pedía la vez pasada una opinión, pero algo creo que habíamos hablado. Sí, Entonces algo. yo porque yo estuve haciendo un trabajo de consejería y al final, o sea, concluimos que la depresión es una enfermedad mental que afecta la forma en que la persona piensa y actúa. Independientemente de las causas que la puedan llegar, que puede ser a través de cosas, salí mal en lo que sea. Sí. Pero antes de llegar a la depresión, la persona pasa por un periodo de tristeza, pero la tristeza por tiempo muy prolongado puede convertirse en un estado depresivo. Y ahí las causas de la depresión, los tipos de depresión y todo. Pero lo que hoy que a veces como cristianos queremos espiritualizar todo y que si una persona está con depresión es porque es por falta de fe. Y nosotros vimos yo estuve viendo otros personajes de la Biblia que pasaron por ese, que no dice textualmente que pasaron por una depresión, pero yo me imagino a Moisés, con la gente se le revelaba o sea, el Abraham, o sea, para mí hay muchos personajes importantes de la Biblia que pasaron por eso, que no dice textualmente depresión, pero cuando vemos los síntomas o cómo la persona actúa, podemos llegar a entender que personajes el mismo Jesucristo le dijo al Señor que si era posible que pasara de él esa copa. O sea, no me imagino cómo se sentía porque él sí sabía por lo que iba a pasar. Entonces, pero a veces yo siento que como cristianos queremos espiritualizar todo y que Dios es suficiente. Y yo le decía, ¿por qué cuando tenés un problema de pancreatitis, de diabetes, por qué no entonces te pones por qué no entonces buscar a Dios? ¿Por qué para un tipo de enfermedad sí busca la ayuda profesional y cuando es un problema de salud mental es falta de fe? No, entonces con Jesús es suficiente para que te cures de los problemas cardiovasculares, qué sé yo, otra enfermedad física que pueda tener. Entonces, como que estar un poquito más consciente y no pensar, porque le digo, este tema a mí me ha tocado bastante, porque yo antes tenía un concepto diferente, que la persona cuando andaba con depre lloraba y yo decía, es para que te quiere que le tengan lástima, de mí no la va a tener. Y yo viendo los tipos de depresión, hay un tipo de depresión que la mujer también cuando está embarazada pasa por un periodo de depre, que es corto, que si no se atiende puede prolongarse. Y una vez fui tan desconsiderada en decir, esta como que yo la tuviera así, pero hasta ahora entiendo, gracias a Dios, yo no pasé por ese tipo de depresiones, pero para ser un poquito más empático, que es una enfermedad mental que no a todas las personas les va a afectar de la misma manera,
y no tiene nada que ver con el nivel de comunión con Dios que la persona pueda tener. Pero ese caso que usted estaba mencionando, por ejemplo, de la depresión en los momentos de embarazo, ¿por qué? ¿Por los cambios hormonales? ¿Por qué razón? Por los cambios hormonales, porque la mujer a veces se da cuando la mujer empieza a salir embarazada, cuando ya está embarazada. Por ejemplo, hay mujeres que le dan mucho énfasis a su belleza, a su apariencia, que son, yo les ponía el ejemplo, parecen una Coca-Cola en botella, pero embarazada parecen Coca-Cola en lata o en bolsa, ¿verdad? Entonces, si una mujer ha dependido mucho de su belleza y verse, porque ninguna mujer he visto que se vea bonita embarazada, y muy mujer podré ser, se ve fea con esas mujeres panza de iguana, perdón por la comparación, pero y también que los cambios hormonales, porque la mujer tiene una vida dentro de ella, entonces a veces se da, el 80% de las mujeres pasan por un periodo de depresión en los primeros meses de embarazo, y hay otro porcentaje que lo da después cuando da luz, porque no es una mujer que en la noche era para su belleza y todo, tener que estar arreglando pacha, el sueño ya no es continuo, entonces pasan por un estado de depresión en los primeros meses de haber dado a luz, y si no se atiende, hay mujeres que se descuidan y dice uno, está desde que tuvo el hijo como se ha descuidado, pero no sabemos la lucha que esa mujer está viviendo. Y fíjese de que yo siento de que ahí, por ejemplo, en el caso de los hombres es donde tenemos que jugar el papel, en el sentido de tratar de hacerle la vida lo más fácil posible a las mujeres para que sea más llevadera esa etapa, ¿verdad? Definitivo. Por ejemplo, de hacernos cargo de nosotros de ciertas cosas de la casa, de ciertas responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque, bueno, no solo físicamente, sino que también emocionalmente es una carga bien fuerte. Le cambia la vida, a la mujer le cambia la vida, o sea, desde que lo lleva adentro, porque ella lleva otra cosa en ella, y cuando sale hay que atender, aparte de atender a la familia, hay que atender a una personita tan indefensa. Yo me acuerdo que yo sentía y le ponía la mano, me ponía cerca porque pareciera que no respira, y se muere, y que no sé qué, o sea, son cosas. Pero ese es otro tipo de depresión, porque hay varios tipos de depresión. Hay depresión en los niños, hay depresiones exógenas y endógenas, hay depresiones que son causadas por ambiente externo y hay depresiones causadas por cosas internas que pueden ser falta de una sustancia que se genera, la adrenalina, que las personas no la tienen. Hay una hormona, no se recuerda el nombre, pero es como la de la felicidad, que la tienen pasiva, y la persona por más que luche no puede. O sea, hay depresiones que son por causas internas, otras veces pueden ser hereditarios. No siempre la depresión va a ser causada por ambiente externo. A eso se le llama depresión exógena. Y endógena es cuando es por algo. Imagínense, porque me tienen que decir que no creo en Dios. Si hay algo que en mí me hace falta, pero como no lo ven, no tengo los niveles de azúcar alto, no me sale la depresión al tope, no me hacen caso. O sea, y vuelvo a lo mismo, ser un poquito empáticos con las personas que están sufriendo esto, porque, y al final la persona termina quitándose la vida porque nadie la entiende. Eso. Ajá, y fíjese de que es por eso de que hacemos la reflexión esta, de que vaya, si fuera, si fuera por la cuestión esta, de la falta de fe, mire, Elías había detenido la lluvia por 3 años y 6 meses y había hecho llover fuego del cielo. O sea, si hablamos de fe, mire, Elías tenía bastante, pero ¿qué era lo que sucedía? Vaya, por ejemplo, así como Jaime lo menciona, que muchas veces ese tipo, se imagina la lucha que para él debió ser estar viendo que los profetas pasaron bailando toda la mañana, y ese tipo de situaciones así, y después el matar a todos los profetas falsos, o sea, emocionalmente era una carga espantosa. Ahora, a él no lo podemos acusar de que era falto de fe. No, necesitaba descansar, hombre. Y así como la depresión,
Y así como la depresión, hay otro tipo de cosas que también a veces como que no debemos de caer en la cuestión esa de que los demonios, que falta de fe. Le voy a mencionar tal vez así rapidito 2 cosas. La menopausia. La menopausia, la gente diabética. El diagnóstico de una enfermedad crónica, la persona puede entrar porque ya no va a ser la misma. Imagínense que me digan a mí que no me voy a tomar el café sin azúcar, entonces no me den café, vea. O sea, que no voy a poder acompañar mi café con un pedazo de quesadilla. Ay, no, en el cielo tiene que haber quesadilla. La sola idea la aterra usted. La sola idea la aterra. Y quizás a alguien le puede parecer, ay, pero ¿qué más da? O sea, 2 o más personas podemos pasar por un evento traumático y nos va a afectar de manera distinta. Entonces, eso. Bueno, ok. Entonces vea de que en este caso, y precisamente por eso es que yo te quería traer a colación este tema, porque la verdad de que en las congregaciones se necesita, 1, y 2, también los pastores en ese aspecto le diré como que tenemos que cambiar un poco el enfoque. Ay, mira. Sí, por favor. Hay pastores que descaradamente nos han dicho que no están de acuerdo con los psicólogos. ¿Y por qué con los cardiólogos sí? Que no están de acuerdo con los psiquiatras. ¿Y por qué con el internista sí? O sea, si no estoy de acuerdo con un profesional, no estoy de acuerdo con ninguno. Así es. Como que cuesta entender que la enfermedad, que la depresión es una enfermedad mental y hay que atenderla con un profesional. Y fíjese, pero sí, yo he tenido maestros que sí, así nos han dicho textual, que para ellos no existe. Bueno, pero fíjese que es muy interesante y ese aporte que usted nos ha hecho de veras es muy especial. Hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos, porque le digo, a veces, por ejemplo, un niño puede estar llorando porque lo aplazaron en un examen de ese día y los papás, ¿y por qué llora? Pues? Que mire, si tal vez para usted no es problema, pero para él se le ha caído el mundo, pues. Decía una amiga que los niños son pequeños y los problemas de ellos son al tamaño de su estatura. O sea, para un niño un dulce, o sea, ¿un dulce qué? Pero para él es todo lo que tiene. O sea, y en ese tipo de depresión también existe la depresión infantil, que pueden decir los niños nada, no sienten, los niños no entienden. Sí, los niños pasan por periodos de depresión. A veces, se dejan los papás o los niños ven esas discusiones de los padres, los niños también se deprimen. Hay niños que ya no se hacen en la cama y a causa de un problema familiar empiezan a hacerse. Niños que ya hablaban bien y después empiezan hablando como bebés. Son niños que están experimentando. No, le digo, el tema da para mucho, pero le digo, lo que sí yo quería sentar es esa situación. No hay que ver la depresión como meramente un tema espiritual, como meramente cuestión de demonios, porque usted ve que lo que el Señor hizo, lo mandó a comer, lo mandó a dormir. Le voy a poner otro caso. Cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad que José no les dijo, mire, hay que hacer ayunos, hay que hacer oraciones? No, sembremos y hagamos graneros grandes. Guardemos para que cuando sean los 7 años de escasez, no falte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese sentido de lo práctico, sin dejar de creer en lo espiritual, sin dejar de creer en los milagros, la verdad que hay que aprender a mantener ese equilibrio. Hay que aprender a mantener ese equilibrio. Es por eso de que, por ejemplo, hay personas de que, les digo, cuestionan experiencias espirituales, como por ejemplo la posesión de los demonios, o por ejemplo el hablar en lenguas, porque a veces, pues, en algunos casos, pueden tener explicaciones un poco más terrenales, pues, ¿verdad? Entonces ahí en ese aspecto, la verdad que hay que tener ese cuidado. Veamos, ¿alguna última pregunta antes de comentarles el tema de la próxima semana? ¿Alguna última pregunta? ¿O todos estamos bien? El hermano Jaime Rivas tiene la mano levantada. A ver, Muy hermano amable. Jaime. Gracias. No lo había visto, gracias. Un aporte adicional. Entiendo que en países donde no hace mucho sol, por ejemplo, una Irlanda, ahí hasta beben pastillas de vitamina D, creo que es el tocoferol, que es lo que normalmente al asolearse uno, el mismo cuerpo la produce, y eso dicen que es
la ausencia de esa vitamina es altamente depresiva, hasta suicidios dicen que hay por eso. Bueno, mire qué bonito aporte. Entonces, dése cuenta pues de que la depresión no necesariamente tiene causas espirituales, ¿va? Sino que también como que hay que mantener, ¿sabe tal vez qué consejo yo le daría? Leamos como parte de nuestra preparación personal, como parte de nuestra preparación ministerial, aquel tipo de literatura que nos ayude a comprender ese tipo de cosas. Amorcito, hazme un favor, bájale un poquito, solo un momento. Entonces, digamos, leamos ese tipo de literaturas que nos ayuden a comprender ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está este libro de Pablo Hoff, por ejemplo, El pastor como consejero, ¿verdad? Hay un tipo de libros así, por ejemplo, El acto matrimonial de Timmy Beverly LaHaye. Entonces, le digo, hay libros en ese aspecto de que nos ayudan a comprender ese tipo de cosas que no tienen que ver con lo espiritual, sino que tienen que ver con lo emotivo. Entonces es muy interesante, por ejemplo, hay una teoría psicológica que es bien interesante que se llama el análisis transaccional. Le recomiendo que algún libro que le caiga en sus manos sobre ese tema lo lea. Es bien interesante, le diré. De hecho, hay un libro clásico en la psicología que se llama Los juegos que juega la gente. Actitudes que tienen las personas. Por ejemplo, a veces hay personas que claramente nos dicen cosas para que nosotros los ofendamos. Entonces eso tiene una explicación psicológica, ¿verdad? Entonces le digo, es interesante en ese aspecto poder leer como parte de nuestro crecimiento ministerial, como parte de nuestro crecimiento espiritual, es importante leer ese tipo de literatura. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana, y es este, mire, cómo entender el plan profético de Dios. Aquí en este tema, para contarle más o menos qué es lo que vamos a hacer, nosotros hemos oído, por ejemplo, de que está el arrebatamiento, ¿va? Pero hay quienes creen que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación, que va a ser en medio de la tribulación, que va a ser antes de la tribulación, y a la hora de las horas, mire quién tiene la razón, pues. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hacer ese desempate, pero de una manera así rápida, ¿va? De una manera bien directa, bien sensata. Nos vamos a apoyar un poco en el libro de Daniel en ese sentido para poder entender esa situación. Así que la próxima semana vamos a ver ese tema, cómo entender el plan de Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que dicen que no hay milenio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que dicen que el anticristo se cumplió en Herodes? Entonces, ese tipo de cositas lo vamos a ver la próxima semana en el tema cómo entender el plan profético de Dios. Así que no me queda más que agradecerles pues que nos haya acompañado en esta noche. Tal vez le vamos a pedir al hermano Jaime Rivas si nos dirige en oración para terminar, por favor. Cómo no. Dios Santo, gracias por este tiempo que hemos compartido de conocimiento, gracias por la sabiduría que nos comparte, la sabiduría divina que nos compartes a través del pastor Jaime. Gracias por abrir nuestras mentes, por la intención de compartir conocimientos también, Señor. Gracias. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que cuides de nuestros sueños y que nos dejes un descanso reparador, Señor, para mañana evitar deprimirnos y amanecer con todas las energías para servirte, Dios Santo, para hacer tu palabra, tu voluntad y ser obedientes a ti. Todo esto, Dios Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Así que les invitamos para la próxima y al estar el video subido, pues lo vamos a compartir, ¿verdad? Así que gracias y pasen muy buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Amén.